Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de español con el tema tiempos verbales. Bien, entonces vamos a ver primero esta pregunta. ¿A poco los verbos tienen diferentes tiempos? Pues sí, los verbos tienen diferentes tiempos y ahorita vamos a ver cuáles son. Pero antes vamos a recordar qué es un verbo. Recordemos que un verbo es una acción, algo que se hace. Como por ejemplo, la niña que está en medio, ¿qué está haciendo? Está saltando. Esa es una acción. El verbo saltar. Y entre todos, ¿qué están haciendo? Están jugando. También es un verbo, ya que es una acción el jugar. Entonces, todos los verbos son acciones, para que tengamos muy claro esa parte y podamos entender mejor el tema. Bien, entonces, regresando a nuestra pregunta, ¿a poco los verbos tienen diferentes tiempos? Pues sí, un verbo lo podemos cambiar dependiendo del tiempo en el que haya pasado o esté pasando. Dependerá mucho del momento en el que la acción se esté realizando y puede ser en presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto o futuro. Vamos a ver a continuación unos ejemplos de cómo ocupar los verbos en cada una de estas cuatro que estamos viendo. Ocuparemos el verbo jugar. Bien, empezamos con el de presente, que es los verbos en presente son acciones que se están realizando en el momento. Un ejemplo de ello sería el niño juega con sus amigos, ¿sí? En el presente es una acción que se esté realizando en ese momento. Por eso el verbo es juega. A continuación tenemos el pretérito perfecto o pasado. Cualquiera de las dos formas es correcta. Los verbos en pretérito perfecto o pasado son acciones que ya pasaron y tienen un final. Como por ejemplo, el niño jugó con sus amigos. Aquí es una acción que ya pasó y que tuvo un final. O sea, ya jugó y tan tan, se acabó. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre este y el que sigue. Hay partes parecidas, pero hay un detallito que las hace diferentes. Pero para que quede muy claro, el pretérito perfecto o pasado es algo que ya fue y que ya no va a volver a ser. Ya fue, ya se acabó. A diferencia del pretérito imperfecto. Los verbos en pretérito imperfecto son acciones que no se concluyeron, es decir, fue en el pasado, pero no terminó y tienen terminaciones en aba o ia. Como por ejemplo, el niño jugaba con terminación aba con sus amigos. Entonces, es una especie de pasado, pero con terminación aba o ia. Y esto quiere decir que es una acción que se realizó en el pasado, pero que no concluyó. Les voy a poner un ejemplo con la misma oración. El niño jugaba con sus amigos, pero su mamá llegó a darle un suéter porque hacía frío y después regresó nuevamente con sus amigos a jugar. ¿Sí? O sea, sí jugó en algún momento, pero no terminó completamente de jugar. O sea, hubo otra acción que hizo y después volvió a regresar a hacer la acción que estaba haciendo, que era jugar. ¿Sí? Entonces por eso dice, el niño jugaba con sus amigos. Ya vimos la diferencia del pretérito perfecto y del pretérito imperfecto. Continuamos con la última, que es el futuro. Los verbos en futuro son acciones que apenas se van a realizar, como por ejemplo, el niño jugará con sus amigos. Aquí es una acción, a diferencia de las otras tres, que apenas va a suceder. ¿Sí? El niño por eso aquí está solo, porque apenas va a jugar con sus amigos. Entonces, son estas cuatro tiempos verbales los que tenemos para poder modificar un verbo. Normalmente los verbos en futuro terminan con acento, llevan acento en sus palabras.
Vamos a realizar a continuación una práctica con esta tablita. Veamos. Bien, en la primera columna tenemos donde dice verbo y ahí tenemos los verbos saltar, reír, llorar. Después la conjugación. Recordemos un poquito qué son las conjugaciones. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. ¿Vale? Esas son las conjugaciones. Va a variar dependiendo, va a variar el verbo dependiendo de la conjugación que estemos ocupando. Y todos estos verbos los vamos a poner en tiempos verbales de presente, pasado, pretérito, imperfecto y futuro. Vamos a iniciar con el primero. Pero ahora sí les voy a pedir que ustedes en su cabeza vayan pensando cuál es la respuesta de cada uno. Por ejemplo, en el verbo saltar y con la conjugación yo, y en el presente, ¿cómo sería? Yo salto. En el pasado o pretérito perfecto, ¿cómo sería? Yo salté. En el pretérito imperfecto, terminaciones, acuérdense de las terminaciones que habíamos comentado, saltaba. Y en el futuro, el verbo saltar con la conjugación yo sería yo saltaré. ¿Vale? Vamos a ver a continuación el verbo reír con la conjugación él. Empezamos con el presente. Él, en el presente, ríe. En el pasado, él rió. En el pretérito imperfecto, él reía. Y en el futuro, él reirá. Bien, ahora vamos a hacer la última. Va a ser un poquito diferente porque estamos hablando aquí en ustedes. El verbo es llorar, pero la conjugación es ustedes. En las otras estábamos hablando de singular, o sea, de uno. En esta ya estamos hablando de plural, más de uno, en ustedes. Vamos a ver entonces cómo sería. En presente, llorar. Ustedes lloran. En pasado, el verbo llorar. Ustedes lloraron. En el pretérito imperfecto, terminaciones, acuérdense, aba, oía, lloraban. Estamos hablando de plural, por eso tiene esa N al final, si no nada más diría lloraba, pero no estamos hablando de una persona, por eso no es lloraba, es lloraban, ¿sí? Pero sí sigue teniendo su terminación aba. Y por último, futuro, el verbo llorar con la conjugación ustedes llorarán, perdón. Entonces, aquí vemos cómo vamos viendo los tiempos verbales, presente, pasado, pretérito, imperfecto y futuro, dependiendo del verbo y de la conjugación que se nos esté pidiendo, ¿sale? Bueno, pues de esta manera es como concluimos el tema. Espero que haya quedado claro, que no haya ninguna duda, los diferentes tiempos verbales, qué es un verbo y las conjugaciones en las que podemos poner un verbo y ya dependiendo del tiempo verbal que se vaya a ocupar. Aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día lunes, martes y miércoles. Voy a resaltar la tarea de martes y miércoles donde van a hacer una tabla como esta con una columna de verbo, una columna de conjugación, una columna de presente, una columna de pasado, una columna de pretérito imperfecto y una columna de futuro con los verbos y conjugaciones que se mencionan el día martes y sus verbos y conjugaciones que se mencionan en el día miércoles. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.